vez te has hecho preguntas tales como ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿De dónde proviene mi valor? Si alguna de estas preguntas han hecho parte en algún momento de tu existencia, te tengo una invitación muy especial. He preparado una serie de 5 videos llamada Identidad y Propósito, que aprenderemos a través de una perspectiva bíblica aspectos que te ayudarán a afirmar tu identidad en Dios y avanzar hacia el cumplimiento de tu propósito para que puedas llevar una vida en plenitud en Cristo. Hola, Dios te bendiga, soy Gina, creadora de contenido con propósito. Te doy la bienvenida a mi canal. Quiero decirte que si anhelas con todo tu corazón crecer en todas las áreas de tu vida y cumplir el propósito para el que Dios te ha llamado, has llegado al lugar correcto. En este primer video de esta serie vamos a estar hablando acerca del origen y la esencia. Vamos entonces a comenzar. Antes de adentrarnos en este tema tan importante, yo quiero que definamos qué es la identidad y para hacerlo vamos a colocar un ejemplo muy práctico. Quiero que imagines que estás en un aeropuerto y que tienes todo absolutamente listo para abordar tu vuelo, pero de repente te das cuenta que aunque tienes la maleta, tienes todo lo que habías preparado para el viaje, no tienes lo más importante. Y es tu pasaporte o tu identidad. Sí, que ese viaje tan anhelado en el que has puesto todo tu esfuerzo y tienes todo, absolutamente todo, se va a ver arruinado porque no tienes algo que parece insignificante, pero que es lo más importante, y es tu documento de identidad, en este caso tu pasaporte. Así es la identidad. Tu marca de origen, tu validación interna, es lo que responde a las preguntas de quién eres, de dónde vienes o para qué fuiste creada. Entendido lo que es la identidad a partir de este ejemplo práctico, vamos a pasar a hablar del tema origen y esencia, que es la clave de este primer video. Al hablar de origen nos referimos al comienzo de algo, a la raíz de algo o a la fuente de algo. Y una de las mayores inquietudes que como seres humanos podemos llegar a tener es precisamente eso: de dónde provenimos, cuál fue nuestro comienzo o cuál fue nuestro origen. Sobre todo, cuál fue la causa de nuestra existencia. Voy a hacer un paréntesis también muy importante, y es decirte que aunque nosotros como seres humanos, la creación, todos tengamos un principio y un final, un término que solo nos compete a nosotros los seres humanos, porque nuestro Dios, como lo dice su palabra en el libro de Apocalipsis 1:8, en la traducción lenguaje actual nos dice así: el Señor Todopoderoso, el que vive y siempre ha vivido, el que está por llegar, dice: yo soy el principio y el fin. En la versión Reina Valera nos dice que Él es el alfa y Él es la omega. A mí siempre me llamó mucho la atención cuando se refería al Señor con estos dos términos. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última. Entonces yo decía, pero ¿qué relación tiene decir que Dios es el alfa y Él es la omega? Ha estado presente desde siempre y en toda la eternidad. Así que nosotros como seres humanos somos los que necesitamos, como en el espacio de tiempo, de acuerdo a las características que Dios nos dio cuando nos creó, conocer ese principio, y tenemos la mayor fuente para conocerlo, y a partir de allí yo quiero que abordemos unos aspectos importantes. Vamos a mirar qué nos dice la raíz etimológica de esta palabra, y nos dice que la palabra origen viene del latín origo, que significa principio, nacimiento o surgimiento. Me llama mucho la atención esta definición que dice de la siguiente manera, que significa surgir, nacer, y a su vez está conectado con el concepto oriente, el lugar por donde sale el sol. Por lo tanto, la palabra origen se refiere al punto de partida o principio de algo. Esto nos lo corrobora el Salmo 133, versículo 3, en la Nueva Versión Internacional nos dice: desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. Es un pasaje muy bonito que también nos lleva a exaltar el nombre del Señor en todo tiempo, momento, lugar y circunstancia. En este caso, hablar del origen del hombre tiene que ver con su principio, su comienzo o su propósito. Esto es algo que está estrechamente ligado con el carácter de quien lo creó. ¿Qué te quiero decir? Que nosotros no somos un accidente, no somos producto de la casualidad, del azar o de la improvisación. Porque al decir esto, nosotros estaríamos yendo en contravía de lo que es el carácter de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios que planifica, es un Dios que organiza. Puede caber en nuestra mente que somos un accidente porque ¿quién nos hizo?
no se equivoca. Es muy importante que entendamos que la Biblia en sí no se preocupa por darnos una explicación, digamos, muy científica acerca de nuestro origen, pero sí puntualiza de una manera muy exhaustiva, de principio a fin, nuestra perspectiva y nuestro verdadero propósito. Y aquí es donde nosotros debemos centrar nuestra verdadera atención. Ahora hablemos de lo que es la esencia y vamos a mirar su raíz etimológica. La palabra esencia proviene del latín essentia y a su vez se deriva del participio presente del verbo latino. Significa lo que es o aquello que existe. Siempre me llama muchísimo la atención conocer el origen de las palabras, porque cuando tú conoces el origen, conoces de dónde provienen las cosas. Y esta definición sí que es mucho más trascendental. Un conjunto de características permanentes e invariables que constituyen la naturaleza de algo. Son aquellas características que bajo ninguna circunstancia tienen cambio, que no varían, que pase lo que pase, están en su mismo estado, su estado original. Otro aspecto relevante dentro del proceso de la creación del hombre es que Dios primero hizo toda su creación y lo último que creó fue al hombre. Así las cosas podemos entender que Dios dispuso todo lo necesario, todo lo que el hombre necesitaba para cumplir el propósito con el cual Él lo había colocado en el huerto del Edén. A mí me llama muchísimo la atención porque Dios es un Dios tan sabio que primero colocó todas las condiciones adecuadas. Uno podría decir que le colocó todo el confort al hombre para que contara con todas las garantías para que lo que Él le había designado lo pudiera llevar a cabo con excelencia. Así las cosas, los seres humanos no solo fuimos la obra final de la creación. Desde un punto de vista mucho más profundo, llegamos a proporcionar cumplimiento y significado a todas las demás obras que Dios ya había realizado. Miremos ahora estos aspectos importantes. Cuando la Biblia afirma que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, en algunos momentos podemos llegar a creer un concepto totalmente diferente, y es que creemos que se refiere al aspecto físico, es que de pronto somos idénticos. La Biblia no se está refiriendo a esto, más bien se refiere a esto. Vamos a mirarlo con especial atención. Se refiere a reflejo. Cuando la Biblia nos habla de reflejo, se refiere a esa capacidad de reflejar la naturaleza de Dios, como la inteligencia, la moralidad y la capacidad de establecer relaciones. Creo que hemos escuchado hablar siempre de que Dios nos hizo para que pudiéramos relacionarnos con los demás, porque de lo contrario, pues Él no nos habría hecho a todos, habría hecho una sola persona, pero nos dio esa capacidad, porque ese es un reflejo de Él. ¿Y cómo podemos decir que es un reflejo de Él? Porque Dios a lo largo de la historia del ser humano siempre ha sido el primero en tomar la iniciativa y en relacionarse con nosotros. Así que no vamos a confundir esto con decir que somos una copia física de Dios, sino una semejanza en sus atributos y en sus capacidades. Es importante, cuando la Biblia nos afirma de que somos la imagen y semejanza de Dios, se refiere a las relaciones. Ya te lo expliqué un poco anteriormente, pero en este momento voy a explicártelo desde la perspectiva de esa misma capacidad que Dios tiene, pero que también nos las ha entregado a nosotros como seres humanos. Dios nos ha dado la capacidad de relacionarnos con Él, de amarle, de servirle, de buscarlo y de poder cumplir ese propósito por el cual Él nos ha traído a la tierra. Tiene que ver con la imagen y semejanza de Dios en nosotros como seres humanos, es el gobierno o el dominio. Y aquí habla de un término muy importante que está asociado a la responsabilidad. El hombre fue puesto en el huerto del Edén como administrador de todo lo que ya Dios había creado. Y si Dios lo colocó allí como administrador, porque la palabra dice que se enseñoreara sobre los peces, sobre todo lo que Dios había creado, era porque Dios le había dado todas las capacidades necesarias para que Él gobernara y ejerciera dominio sobre esta creación. Quiero ahora que recapitulemos varios conceptos. Ya aprendimos que el origen es el inicio o el comienzo o el principio de algo, de donde algo parte. La esencia son los atributos, las cualidades, pero que no cambian. Aquello que pase lo que pase y dependiendo del estado en que esté, no tiene ningún tipo de variación. Estos términos es importante que los tengas muy claros para poder avanzar en lo que sigue en esta serie. Ahora que nos han quedado claros estos dos términos, yo te quiero invitar a que hagamos un ejercicio sencillo. Vas a buscar un espacio a solas, tranquilo. Vas a responder estas preguntas a la luz de la palabra del Señor.
¿Quién soy según la palabra de Dios? Parte de tu vida se ha desconectado en el origen de Él. Y esta es sumamente importante y es qué mentira o qué mentiras has creído acerca de ti que no reflejan tu esencia en Cristo. Quiero pedirte un favor muy especial y es que te tomes el tiempo necesario para responder estas preguntas con toda la sinceridad. No respondas desde lo que tú haces, sino desde lo que Dios ya dijo de ti. Estoy segura que una vez hagas de una manera consciente, pausada, tranquila y sobre todo muy sincera este ejercicio, vas a sentir una reconexión espiritual muy importante. Porque cuando tú tienes claro de dónde vienes, vas a tener muy claro hacia dónde vas, porque eso te da dirección. Volver al diseño original es tan importante porque esto nos alinea con el cielo, con lo que somos, con nuestro origen y con nuestra esencia. Y en este tiempo es tan importante porque vivimos en una temporada o en un momento en el que es más importante la apariencia que la esencia. Así que debes tener presente que tu verdadero valor está en tu origen, en aquel que tomó el trabajo y le dio la importancia a crearte, el valor que Él ya te dio. No necesitas nada más. A veces nosotros nos perdemos buscando validaciones y cosas desde fuentes equivocadas y por eso es que nuestra identidad se desvirtúa. Pero de eso vamos a estar hablando más adelante. Quiero hacerte una invitación ya para cerrar este primer video. Si este video tocó tu corazón, compartas con esa mujer que tú sabes que necesita reafirmar su identidad para poder cumplir el propósito de Dios en su vida. Y te invito a suscribirte a mi canal, actives la campana de notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video tú puedas estar al tanto de ello y podamos crecer juntas en este camino hacia el propósito y hacia la plenitud de nuestra vida en Cristo. Dios te bendiga.